Porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoro. Muy buenos días, apreciados hermanos. Estamos sumamente felices de encontrarnos esta mañana para poder estudiar la palabra de Dios. Dios nos ha dado su protección durante esta semana y estamos seguros de que en medio de las situaciones tan difíciles que nos ha tocado vivir, el Señor está acompañándonos en los momentos en que vivimos. A algunos nos ha tocado mucho más difícil la semana. Esta semana perdí a dos de mis amigos, a quienes aprecio y apreciaba muchísimo. Y sin embargo el Señor nos ha reconfortado a través de sus promesas, de su palabra. Quiero dar mi saludo a los hermanos de la iglesia de Shalom y a los hermanos de la iglesia de Salem en la ciudad de Rockford. Y también a todos aquellos que están con nosotros esta mañana para poder alabar el nombre de Dios y recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Antes de poder iniciar el estudio de la Escritura, quisiera encomendarme al Señor y pedir que su Santo Espíritu sea con nosotros y que su Santo Espíritu ilumine nuestra mente para poder estudiar su palabra. Oremos. Eterno Padre, estamos esta mañana contigo, invocando tu nombre para suplicar la presencia de tu Espíritu en medio nuestro, para que seas tú quien ilumine el estudio de tu palabra, que podamos entender la Escritura, que podamos recibir tu mensaje, que tu Espíritu toque nuestras mentes y también nuestros corazones. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, el mal, la tragedia, las calamidades son generalmente atribuidas a Dios como un castigo por el pecado, como una retribución por la desobediencia. Hay algunos otros que culpan a Satanás por el mal o los males que ocurren en el mundo. La pregunta que tenemos que hacer es: ¿quién es responsable realmente de todas estas cosas que ocurren en este momento en el mundo? Por las pruebas, por las tragedias, por el dolor, por las situaciones difíciles en las cuales nosotros vivimos. ¿Quién es responsable por todas esas cosas? El Señor, nuestro Padre eterno, es el responsable. Pero si la muerte toca a nuestra puerta, ¿quién es responsable por todas estas tragedias que están ocurriendo frente a nosotros? Ustedes dirán, bueno, pero la pregunta es obvia. Hay tragedias, hay dolores, alguien tiene que ser responsable. En este momento, la muerte está rondando a nuestro alrededor. Tal vez algún conocido, algún vecino, ha muerto víctima de la pandemia y estás triste. Pero esto pasará y continuarás con tu vida pensando que en realidad a ti no te llegará. Pero si la muerte toca tu puerta y muere uno de los tuyos, entonces quedarás completamente devastado por mucho tiempo. Es indudable que las peores tragedias son las que nos ocurren a nosotros mismos. Y entonces es allí cuando nos preguntamos realmente quién es responsable por las tragedias de muchos creyentes
a lo que nosotros denominamos muchas veces pruebas. Tal vez tú digas, bueno, Satanás es el responsable de toda la maldad que existe en el mundo y todo el dolor que hay en el mundo. Esta mañana vamos a preguntarle a Dios, vamos a preguntarle a las Sagradas Escrituras para que nos responda a esta pregunta, porque esto es bien importante. El apóstol Santiago da respuesta a estas profundas preguntas y él de manera clara, inequívoca, nos dice lo que realmente tenemos que saber. Hay una situación que se ha dado desde los días en que Adán cayó en el pecado. Ustedes recordarán que cuando Adán cae en el pecado y Dios va en busca de él se esconde. Y Dios comienza a llamar y le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán no contesta. Está escondido. Se siente culpable. Sin embargo, Dios lo encuentra. Y cuando le pregunta otra vez, Adán, ¿qué has hecho? Entonces Adán responde y dice, bueno, Señor, la mujer que tú me diste por esposa, y indirectamente culpa o directamente culpa a Dios. Es esta mujer que tú me la diste por esposa, ella, y ahora culpa a Eva, ella me dio de comer del fruto prohibido y yo accedí. Y el Señor se dirige a Eva. Y Eva tiene la misma actitud. Y Eva le dice, Señor, esa serpiente que tú creaste, ella fue la culpable porque ella fue la que me engañó, me sedujo, me dio de comer y bueno, pues yo comí. El cerebro humano se resiste a sentirse culpable o equivocado. Por eso ustedes se habrán dado cuenta que muchas veces cuando cometemos un error, nosotros tratamos de ignorar el error o tratamos de evadir la realidad que estamos viviendo, o en algunos casos la confrontamos, pero tratamos de buscar culpables. Tratamos de encontrar a alguien que tenga algún sentido algún grado de culpabilidad en lo que ha ocurrido. Pues bien, ¿qué podemos hacer nosotros en este momento con todo esto? Lo primero, necesitamos saber que nosotros somos pecadores, pero que tenemos una solución al problema del pecado. Cuando Dios nos limpia y Dios nos perdona, entonces Él remueve la culpa que ha quedado como resultado de nuestra pecaminosidad. Jesucristo es el único que puede remover esa culpa. A veces es un poco difícil de entender para nosotros los seres humanos, porque nos parece muy poco lógico que alguien que cometió una falta, que es completamente culpable y que después se arrepienta, pues entonces puede llegar a ser sin culpa. En la justicia de Dios, las cosas no son lógicas, porque su amor sobrepasa a todo entendimiento. El apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 18 y versículo 19, dice la Escritura lo siguiente: el hombre puede comprender junto con todos los santos, dice, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Aquí el apóstol Pablo dice que el amor de Dios es grande, tan grande que nosotros no lo podemos entender. Y dice que ese amor en realidad es tan grande que nuestra mente, nuestra parte cognitiva, nuestra comprensión no alcanza a entender cuán grande es. El amor y el perdón de Dios no tiene límite, no tiene medida. Para todos aquellos que de corazón sincero nos acercamos a Él en busca de perdón. Este perdón maravilloso de Dios nos limpia. Y cuando somos limpios, entonces hay un resultado maravilloso de esa limpieza, de ese corazón que ha quedado
atrapado dentro de la maldad, porque ahora es un corazón limpio. Y miren lo que dice el apóstol Santiago respecto a eso. Santiago capítulo 1, versículo 12, que es lo que vamos a estudiar esta mañana. Dichoso el que resiste la tentación. Y aquí usa Macarios, es decir, feliz el que resiste la tentación. Porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Si revisamos un poco este versículo, encontraremos que la persona feliz es aquella que resiste, es aquella que trata de salir aprobado, porque cuando salga aprobado frente a la tentación, entonces va a recibir la corona de la vida. Y nosotros podemos decir, bueno, eso es muy sencillo. Lo que yo tengo que hacer es simplemente, cuando llegue la tentación, me resisto y digo, no voy a caer, no lo voy a hacer, no voy a ceder a esta tentación, y entonces recibiré la corona de la vida. Parece muy simple, ¿verdad? Sin embargo, el versículo no termina allí. Dice, aquel que ha prometido Dios a quienes le aman. Es decir, el resistir a la tentación y el recibir la corona de la vida está relacionado con aquellos que aman a Dios. Es decir, la condición es amar a Dios para poder resistir la tentación, amar a Dios para poder recibir la corona de la vida. Y ustedes dirán, bueno, pero yo amo a Dios. No está hablando de un amor que es el resultado de una conclusión, de un análisis mental. No está hablando de un amor que es el resultado de un simple sentimiento. Aquí está hablando de un amor incondicional, de una entrega total a Dios, de colocar a Dios en primer lugar en nuestra vida. No resistimos a la tentación y salimos airosos porque somos muy fuertes, o porque somos muy valientes, o porque somos profundos conocedores de la Escritura, o porque pertenecemos a una familia cristiana de largo tiempo. Si primero no amamos a Dios, y si no formamos parte de sus hijos transformados por su amor. La Escritura dice que aunque éramos culpables por haber cometido pecados, después que nos arrepentimos, entonces somos limpiados por la sangre de Jesús. Y somos declarados justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si ese proceso no se cumple, pues no podremos nosotros ser vencedores. Si ese proceso no se cumple, no recibiremos la corona de la vida. Necesitamos voluntariamente acercarnos al Señor Jesucristo. Necesitamos aceptar su intercesión para que entonces podamos convertirnos en personas inocentes, transformadas por el Padre. Volvemos otra vez al punto de inicio. Es cierto que si soy pecador, pues voy a sufrir las consecuencias del pecado, porque la Sagrada Escritura dice que la paga del pecado es la muerte, y lo dice el apóstol San Juan. Sin embargo, sabemos que el propósito original de Dios, al haber terminado de hacer sus criaturas, que el propósito de Dios después de la caída de Adán y Eva no cambió. El amor de Dios no se modificó. El amor de Dios hizo que Dios estableciera un plan maravilloso de salvación. Ese amor eterno de Dios se manifestó cuando el ser humano cayó y está presente hoy día. En el libro del Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 8, dice la Escritura: aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. No fue Dios quien tentó a Adán ni a Eva. Y ustedes dirán, por supuesto, fue el enemigo. Pero Dios fue el que proveyó ese plan maravilloso de salvación. Las Sagradas Escrituras dicen claramente que Dios no es responsable por la maldad, ni tampoco
por esas manifestaciones de muerte, de peligro, de dolor que se presentan en el mundo de manera masiva. Es decir, algunos creyentes piensan que Dios coloca pruebas intencionalmente a sus hijos y los coloca en situaciones en las cuales ellos puedan renegar contra Dios. Eso no es así. Tenemos todo un libro en la Escritura donde muestra la realidad de lo que ocurre cuando un ser humano sufre, y es el libro de Job. Y recuerden ustedes que Job no fue tentado por Dios, no fue probado por Dios, sino por el enemigo. Miren lo que dice Santiago 1.13. Vamos a leer Santiago 1.13. Que nadie, al ser tentado, diga, y aquí usa una palabra griega, peirasmos, que quiere decir también probado. A que nadie, al ser tentado o probado, diga, Dios es quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Este versículo 12, como dijimos, usa este término, peirasmos, que quiere decir probar o quiere decir tentar. Ahora, encontramos nosotros que en el versículo siguiente ocurre algo diferente. En el versículo 13, eso fue en el versículo anterior, en el 12, pero en el versículo 13 ahora usa el verbo, ya no usa el sustantivo, el peirazo, y lo repite 3 veces y pasa de el sustantivo ahora a la acción, a esa acción de probar, a esa acción de tentar. La propensión natural de la humanidad es culpar a alguien por sus propias torpezas. Y cuando no hay nadie humano a su alrededor a quien culpar, indudablemente tiene que culpar a uno de los 2 grandes poderes que existen en el universo, o a Dios o al enemigo de Dios, o a Satanás. Veamos algunos casos prácticos en la vida. Algunas personas tienen sus manías, sus defectos, y muchas veces traen por esa situación dolor a su vida. Desde el mismo principio del ser humano, el ser humano ha tenido esa tendencia, ¿no? Y las personas se preguntan siempre frente a la tragedia. Algunos, hasta inconscientemente, dicen, bueno, ¿por qué Dios, si es bueno, ha enviado estas inundaciones, esos terremotos, y ahora vemos niños muertos y vemos casas destruidas? O algunos dirán, ¿por qué Dios envió esta pandemia? Un grupo de personas culpan a Dios por el resultado, muchas veces que no es el resultado de una manera extraordinaria, sino es el resultado de la codicia, de la avaricia, del egoísmo del ser humano. Hay gente, por ejemplo, que construye sus casas en una quebrada, en la bajada, donde de cuando en cuando vienen avalanchas de lodo y de piedras. ¿Pero por qué ponen sus casas en ese lugar? Posiblemente porque es mucho más agradable vivir en ese tipo de zonas. Viven cerca de un río y cuando llegan las inundaciones, pues esas propiedades son completamente destruidas. ¿Existe la responsabilidad de Dios o de alguien en eso? No. Es la responsabilidad de cada uno, porque sabe que en algún momento esas áreas serán inundables. En realidad lo que motiva a los seres humanos a hacer esas cosas y colocarse en peligros es la codicia, la avaricia, la comodidad. Hay zonas, por ejemplo, altamente sísmicas en el mundo y la gente se va a vivir a esos lugares. Hay grandes fallas geológicas. Por naturaleza tendríamos que saber que alguna cosa va a ocurrir en algún momento. Pero quién sabe, ese lugar tiene un muy buen clima, es una belleza de paisaje, o quién sabe, allí hay mucha más oportunidad de ganar dinero. A veces los seres humanos colocamos la seguridad no como prioridad en nuestra vida, sino otras cosas. Y nos olvidamos que tomamos esa decisión. Por esa razón, no deberíamos acusar fácilmente a Dios o culparlo por estas cosas que se producen en el mundo.
Veamos un caso muy cercano a nosotros. Hoy hay personas que en plena pandemia creen equivocadamente que el virus es una invención, que en realidad no produce nada, o lo que es más, el virus no existe. Y salen de sus casas sin ningún tipo de cuidado. Algunos hasta se unen a las grandes celebraciones y luego enferman y algunos lamentablemente mueren. Cuando esto ocurre, fácilmente la familia trata de culpar a Dios de estas tragedias. Otras personas descuidan su salud, tienen un estilo de vida desordenado y se van destruyendo poco a poco hasta que finalmente enferman. Y cuando enferman, cuando tienen algún problema incurable o cuando llegan a extremos de tener en riesgo su vida, los familiares comienzan a culpar a Dios por eso. El apóstol Juan dice que el Señor Jesucristo es la luz y que no hay tinieblas en él. En San Juan 1:5 dice, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Es decir, el Señor Jesucristo no tiene comunión con las tinieblas. Desde un mismo comienzo el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida, el rescate por los pecadores, no por los santos. Jesús vivió entre nosotros. Lo que es más, Él vivió como un ser humano común y corriente. Y fue atacado por el enemigo constantemente. Y sin embargo no sucumbió a la tentación. ¿Y saben por qué? Por supuesto, por su constante comunión diaria con el Padre, quien le dio fortaleza para salir triunfador. El apóstol Pablo, en el libro de los Hebreos, escribe de manera objetiva qué es lo que hizo Jesús cuando estuvo en esta tierra. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Y está hablando aquí de las debilidades, de las tendencias humanas que nos hacen débiles, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Dichosos los hombres que no caemos en la tentación como el Señor. Sin embargo, eso no es tan simple como parece. ¿Qué dice el apóstol Santiago en San Juan 1, 14 y 15, que es el texto que nosotros estamos estudiando? Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, entonces da a luz la muerte. Aquí tenemos que ver cuidadosamente algo. En primer lugar, dice aquí que los seres humanos somos tentados por nuestros propios malos deseos. Y miren, vamos a hacer un breve análisis de lo que dice este texto. Porque desde que el pecado entró en el mundo, la naturaleza humana tiene serias debilidades y es tendiente al mal. Aquí está hablando de algo que ya el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7 y versículo 8 nos detalla de una manera muy gráfica. Y dice lo siguiente, la mentalidad pecaminosa o la mente pecaminosa o la tendencia pecaminosa es enemiga de Dios. Y está hablando de la mentalidad pecaminosa, de la mente pecaminosa. Pues no se somete a la ley de Dios. Está hablando de la naturaleza carnal. No se puede someter a la ley de Dios. Ni es capaz de hacerlo. Es terminante la palabra. Dice que la naturaleza pecaminosa, la mentalidad pecaminosa, no solo que no se somete a Dios, sino que no es capaz, no tiene la capacidad de poder someterse a Dios. Los que viven según la naturaleza pecaminosa, e insiste, no pueden agradar a Dios. Entonces, aquí vemos de manera clara
que existe un problema dentro de nosotros y ese problema es la naturaleza pecaminosa. Que la naturaleza pecaminosa, por más que haga lo que sea, jamás podrá ser vencedora. El ser humano, separado de Dios, tiene un pensamiento pecaminoso, tendiente al mal. Y por eso aquí en la Escritura utiliza una palabra, frónoma, que quiere decir inclinación, propósito, intención que existe dentro del ser humano, para inclinarse hacia el mal. Los seres humanos tenemos un cerebro muy complejo, que está altamente interconectado, fisiológicamente estimulado por las sensaciones que recibimos a través de nuestros sentidos. Entonces se producen reacciones bioquímicas en nuestro sistema. Tenemos un área a la cual se denomina el sistema límbico, que fue acuñado, que fue creado por primera vez, que fue dicho por primera vez en 1878 por el médico francés Broca. No vamos a hablar mucho de él, pero es muy famoso porque un área del cerebro que tiene que ver con el habla lleva ese nombre, Broca, el área de Broca. Esta es una parte del cerebro, el sistema límbico, es una parte capaz de regular las respuestas fisiológicas, emocionales de nuestro cuerpo y regula en alguna medida nuestra conducta. Este sistema reacciona a los estímulos que recibimos a través de nuestros sentidos. El apóstol Juan dice lo siguiente, hablando de esto, primero de Juan capítulo 2, versículo 16. Vamos a leerlo porque es muy interesante lo que dice Juan. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos, epithumía, esos deseos, esas pasiones prohibidas, esos deseos, dice aquí, y esos deseos del cuerpo, del sarcos, de la naturaleza humana pecaminosa, con debilidades morales. A eso se refiere cuando se habla de la carne. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos, esos deseos prohibidos, de la carne, es decir, de la naturaleza humana, de sus debilidades morales. La codicia, y vuelve a hablar de epithumía, esa concupiscencia para hacer lo malo, esa tendencia a hacer lo malo. Dice, la codicia de los ojos, es decir, a través de los sentidos de los ojos. Y la arrogancia o la soberbia de la vida no provienen del Padre, sino provienen del mundo. El apóstol San Pablo describe claramente que aquí hay un problema humano muy serio. Y es que nuestra parte de nuestros deseos, nuestra área del sistema límbico de nuestro cerebro, tiene una acción y esa acción la lleva a descontrolarla y la lleva a hacerle susceptible a caer en el pecado. Este sistema es trabajado por el enemigo, indudablemente. Desde que caímos en el pecado, tenemos un problema aquí, que los deseos, que los gustos, que las emociones controlan al ser humano y no nos permiten entregarnos al Señor Jesucristo. Cuando no nos entregamos al Señor Jesucristo, entonces no somos capaces de controlar esa parte emocional de nuestro cerebro. En otras palabras, lejos del Señor Jesucristo, somos completamente vulnerables a la tentación. En un estudio realizado por el doctor Pridden, y él hace este estudio con el propósito de encontrar cuál es la mejor forma de llegar a las personas para vender cosas, es decir, en el área de marketing. Este estudio muestra que nuestro cerebro puede decidir hasta el 95% de las decisiones se gestan en el subconsciente y no pasan necesariamente por el área consciente. El cerebro humano utiliza únicamente el 2% de su energía vital en la actividad consciente. El enemigo está trabajando en esta área vulnerable. La otra parte del cerebro que tenemos es la neocorteza,
fundamentalmente la corteza prefrontal, que es la parte racional, la parte cognitiva, donde se evalúan las cosas, donde se toman decisiones conscientes, donde puedes hacer una diferencia clara entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, en esa área del cerebro. Sin embargo, esta es la parte menos usada y es la clave para el desarrollo del autocontrol. Si esta parte es débil, pues seremos víctimas fáciles de nuestros deseos. Esta es la parte del ser humano que necesitamos fortalecer para que pueda haber un equilibrio, un control. Pero de acuerdo a lo que hemos leído en la Escritura, para el ser humano pecador, para el ser humano común, para el ser humano normal después de la caída, es imposible que pueda controlar la otra parte emocional de su cerebro. Indudablemente, el Señor necesita hacer un trabajo especial en nuestra corteza prefrontal, en la parte en que se desarrolla la razón, donde se hacen valoraciones, donde se planifica, donde se procesan las consecuencias de nuestras acciones y se evalúan. Esta parte solo puede ser desarrollada y fortalecida adecuadamente por la obra del Espíritu Santo. Y esto fue lo que el Señor Jesucristo dijo, cuando dijo que el Espíritu Santo vendría para que seamos conscientes de nuestra condición pecaminosa, para que podamos ser conscientes de la justicia de Jesucristo, y no solamente conscientes intelectualmente, indudablemente, porque las emociones cumplen un papel importante en nuestras decisiones. Esta es la parte donde podemos nosotros distinguir el bien del mal. Los estudios que se han hecho en los últimos años respecto a neuroimagen han verificado que la manera de hacer crecer el área de la corteza prefrontal en el cerebro es a través de la meditación. Sin embargo, la oración es muchísimo mejor porque no se centra en el ser humano, sino se centra en un poder superior que es Dios. Y Dios completa, Dios transforma, Dios modifica esta área para que el Espíritu Santo nos dé el poder para poder triunfar sobre la tentación. Es decir, la comunión con Dios, la obra del Espíritu Santo, es la que nos ayudará a desarrollar ese autocontrol y producir los frutos del Espíritu. Volviendo al texto, es imposible ser un creyente que camine con Dios, que reciba la corona de la vida, si primero no hemos entregado nuestra vida a Dios. Para cambiar tu naturaleza humana y pecaminosa, Dios tiene que cambiar tu vida. Vayamos otra vez a Santiago. Luego, cuando el deseo ha concebido, Santiago 1:15, engendra el pecado. Y el pecado, a su vez, cuando ha sido consumado, da a luz la muerte. El proceso pareciera muy simple. Cuando dejamos que el deseo nos controle, entonces el pecado nace en nosotros. Y cuando materializamos el pecado, entonces tenemos un final trágico, porque el enemigo se goza en la muerte de cada uno. Mientras vivamos dominados por nuestros deseos y pasiones humanas, alejados de Dios, no podremos ser creyentes poderosos y sufriremos las consecuencias de nuestras decisiones y nuestras acciones. Y las tragedias humanas y todos los dolores humanos pues vendrán a nosotros como resultado de esa causa que genera el efecto que es el mal. Si no nos ponemos en las manos de Jesús, el pecado nos controlará. El enemigo hará de nuestra vida una constante agonía. La solución es caminar cada día con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue claro y enfático cuando dijo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y luego añade: separados de mí, no pueden hacer nada. Ya lo hemos visto. Es imposible para el ser humano vivir una vida de
de paz, de alegría y de bendición si no estamos con Jesucristo. Si vivimos separados de Jesús, solo tenemos un destino: la perdición y la muerte, el dolor, el sufrimiento. No hay más que dos opciones: o estamos con el Señor Jesucristo o no estamos con Él. Vivimos días en los cuales muchas personas se guían por lo que les gusta o por lo que sienten. Siempre nos gustará aquello que hemos recibido como modelo. O siempre nos gustará aquello que emocionalmente queremos hacer. Sin embargo, los deseos emocionales, las emociones en sí, solas, no pueden ser la brújula que oriente nuestras vidas. El responsable de todas las cosas que nos ocurren somos nosotros mismos. No tenemos por qué culpar a nadie más. Si dejamos que nuestro sistema emocional o límbico nos controle, estamos siguiendo nuestra naturaleza pecaminosa. Si decidimos entregar nuestra vida a Jesús y permitir que Él haga crecer nuestra corteza prefrontal, que nos perdone y nos transforme y nos haga capaz de vivir con Él, por Él y para Él, entonces estaremos seguros. No culpemos a Dios por las cosas que nos ocurren. Necesitamos ser conscientes que debemos llegar al Señor Jesucristo para que hubo una transformación en nuestra vida. Todavía vivimos en el tiempo de gracia y debemos dejar que el Señor cambie este corazón de piedra por un corazón de carne. Si dejamos que nuestros deseos y pasiones nos controlen, o si presumimos que nosotros tenemos autocontrol suficiente, nos equivocamos y terminaremos derrotados por el enemigo, porque nuestra naturaleza carnal no puede sobrevivir a la tentación. Entreguemos nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quiero invitarte para que tú vengas delante de Jesús y le digas: Señor, aquí estoy para que me transformes, para que me cambies y me des vida. Si estás allí en tu casa, ponte de rodillas, entrega tu vida a Jesús, tus dolores, tus sufrimientos, entrégale todas las cosas que tienes y que te están produciendo en tu vida dolor. Y voy a orar por ti. Oremos. Querido Señor, gracias por tu bendición. Gracias por el amor maravilloso que nos das cada día. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos encontrar que el único camino para vivir seguros es Jesucristo. Quiero pedirte por las personas que están en este momento arrodilladas, encomendadas a ti, que tú puedas tocarlas, que puedas darles tu perdón, tu misericordia, y que nunca nos separemos de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos.